Gloria a Dios, muy buenos días, tardes o noches. Les saludo en este día a mi audiencia de lujo, a mis estudiantes en cualquier parte del mundo donde me estén siguiendo. Quiero darles un abrazo en este día con mucho amor y también agradecerles que me estén siguiendo, que estemos aprendiendo y que estén pasando los temas también. Gloria a Dios. Este día vamos a hablar un tema bastante maravilloso, bastante lindo, como todo, ¿verdad? Pero bueno, complicado, pero yo le he puesto por título a este tema, Más allá de las enramadas. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 17 y en el verso 3. Saca tu Biblia, escribe, apunta y si no, ahí tiene el video para que lo escuche varias veces y lo puedas entender bien. Mateo 17, 3. El Ministerio Internacional Plenitud de Vida les saluda en este día y su instructor Yamil Herrera. Dice la palabra, y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Está hablando cuando Jesús subió al monte de la transfiguración. La transfiguración en el monte no fue un evento aislado, sino el anuncio del fin del antiguo pacto y el establecimiento definitivo del reino del Padre. En el año 70 después de Cristo, Cristo completó su labor mediadora, destruyendo el sistema de sombras y figuras para dar paso a la eternidad plena y consumada. En el monte se le apareció Moisés y Elías, que acabamos de leer. Jesús en el centro, Moisés y Elías. Y entonces se oyó una voz que dijo, salió de la nube, que dijo, este es mi hijo amado, a él oíd. Entonces, ahí estaba Pedro, también me imagino que abajo del monte, subiendo el monte, por ahí a la par. Y dice que Pedro quiso detener el tiempo porque él le dijo a Jesús, qué bueno que estemos aquí para que podamos construirle 3 enramadas. ¿Ve? Pedro quiso detener el tiempo construyendo 3 enramadas, intentando retener lo que era puramente transitorio y simbólico, y que uno de los propósitos por los cuales Jesús vino fue para destruir eso, para quitar eso. Pedro no comprendía que Moisés y Elías representaban la ley y los profetas, sistemas que debían desaparecer ante la presencia gloriosa del Hijo de Dios. Entonces dice que la nube los cubrió y señalaba que el tiempo de las estructuras físicas estaba llegando a su fin para dar paso al Espíritu. En Mateo 17:4 vemos cuando Pedro dice, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas. Pero ¿qué sucedió? Cristo no aceptó la proposición de Pedro con el asunto de las enramadas. No quiso aceptar eso que él estaba proponiendo. Él no lo aceptó porque su misión no era establecer un tabernáculo terrenal. Ya para tabernáculos ya tenían el de Moisés. Estaba el templo.
Y entonces Jesús no le aceptó la proposición de ese tabernáculo terrenal, o esto que también simbolizaba una religión de piedras y ritos temporales. Claro que Pedro no podía entender eso. Él caminaba hacia la destrucción del templo de Jerusalén, donde el verdadero Israel espiritual sería liberado de las ataduras de la carne, de la ley. Mira lo que dice primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. El apóstol Pablo, hablándole a los corintios en el primer siglo, los exhortaba a caminar en la unidad, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Por qué Jesús no le aceptó a Pedro esa proposición que él hizo de construir 3 enramadas? Porque una enramada era para Moisés, la otra enramada era para Elías y la otra enramada era para Jesús. Y obvio que Pedro no se iba a quedar sin su enramada. Entonces, Moisés iba a comenzar a hacer adeptos para que vinieran a su enramada. Elías iba a comenzar a hacer adeptos para que vinieran a su enramada. Cristo haciendo adeptos para su enramada y Pedro haciendo adeptos para su enramada. En otras palabras, estaba simbolizando en lugar de una unidad, una diversidad. Y eso no fue a lo que Cristo vino. Cristo vino a traer unidad. Por eso es que el apóstol Pablo, y sin embargo siempre se salió con la suya Pedro. Porque más adelante vemos cuando Pablo exhorta, aquí está exhortando a los corintios, y les dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Esa es la unidad. La unidad es hablando todos una misma cosa, pensando todos una misma cosa, ¿ve? Para que no hubiese división, sino que estuvieran perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Ve? Pablo usa eso para reprender la división en la iglesia. Los corintios eran muy niños y entonces querían hacer cada uno su enramada. ¿Ve? Entonces, la unidad se mantiene como hablando todos una misma cosa, el reino, porque si no se cae en la diversidad como está el iglesismo en el día de hoy. ¿Ve? ¿Cómo está el iglesismo en el día de hoy? ¿Qué unidad usted ve en el pueblo, en el lugar donde usted vive del iglesismo? 4 iglesias en una cuadra, y usted va y habla con cada pastor sobre cualquier tema, y los 4 tienen diferentes enfoques, diferentes maneras de interpretar ese versículo o ese tema, y son aún de la misma denominación. ¿Por qué? Porque están en diversidad, porque están en futurismo. ¿Te das cuenta? Porque están entre la ley y la gracia. Antes de la cruz eran 12 apóstoles con Jesús de Nazaret. Después de la cruz era un apóstol, el apóstol Pablo, a quien se le encomendó el evangelio de la gracia. Y Pablo quería mantener la unidad para que el pueblo hablaran lo mismo, pensaran lo mismo y que no hubieran divisiones entre ellos. ¿Te das cuenta? Porque a eso fue a lo que vino Cristo, a unir. Él agarró
los dos pueblos, gentiles y judíos, y los unió en un solo cuerpo. Entonces, la unidad es hablar lo mismo, es pensar lo mismo. La unidad no es lo que usted ve hoy en el iglesismo. Invitan a todas las iglesias del pueblo a un lugar, a un estadio, a un local de las diferentes denominaciones a tomar café, a hablar. Y ellos a eso le llaman unidad. Y en la reunión después dicen, nos reunimos todos los pastores porque estamos en la unidad en el pueblo y todos están jalando del pelo. Eso no es unidad. La unidad es en el espíritu, hablando todo lo mismo, pensando todo lo mismo. ¿Te das cuenta? Por eso Pablo está exhortando a los corintios. Y él usa esto para reprenderlos porque él no quiere división en la iglesia, en el reino. Entonces, ¿qué sucede? Pedro quería perpetuar la ley. Cuando él habla de las 3 enramadas, lo que quería era perpetuar la ley de Moisés y los profetas, Elías, mediante enramadas, un símbolo de templos. ¿Te das cuenta? Entonces, la voz de la nube les dice, un momento, Pedro, tranquilo, pongan atención, oigan a mi hijo, a él, oigan a él, no escuchen a Pedro, oigan a él, porque el mensaje de Cristo era un mensaje de unidad. Él hablaba siempre de la unidad. Entonces, por esa razón hoy en el mundo entero, usted ve la diversidad en el iglesismo, la diversidad de denominaciones y la diversidad de concilios y la diversidad de congregaciones que la de tal y que la del otro tal y que la del tal y que la Biblia abierta y la otra cerrada. Y usted ve eso. ¿Por qué? Porque es una diversidad y todos hablan diferente. En la única parte donde usted encuentra la unidad es en el reino. Los que hablamos el reino, los que enseñamos plenitud, enseñamos el reino, ahí se debe de mantener la unidad. Aunque sin embargo, aún entre los que hablamos de reino y plenitud, hay algunas diferencias que no debiesen de existir, pero siempre se dan. ¿Te das cuenta? Entonces la voz del cielo exige escuchar solo a Jesús. ¿Y cuál era el propósito de Cristo? El propósito de Cristo era destruir el templo, no hacer más templos, era destruir el templo. Porque él sabía lo que iba a suceder adelante. Él sabía que el tercer templo, eso era lo que se estaba construyendo. Que no era de madera, que no era de piedra, más bien él sabía que él tenía que venir a destruir el templo de piedra, que fue lo que pasó más adelante, en el 70. Y en el verso 12, el apóstol Pablo vuelve a insistir. Quiero decir que cada uno de vosotros, hablándole nuevamente a los corintios, dice, oído, yo soy de Pablo. El otro, yo soy de Apolos. El otro, yo soy de Cefas. Cefas era Pedro. Te das cuenta que siempre te metió en la colada. Y yo soy de Cristo. Solamente ahí en lo que Pablo está mencionando, ahí hay 4 concilios ya. 4 misiones. Una división. Entonces,
Pablo era drástico en eso. Y hay que ser muy celoso en eso. Tenemos que aprender a hablar todos lo mismo, en una misma línea, en una misma mente, un mismo pensamiento. Por eso es tan importante renovar el entendimiento para que haya congruencia en lo que hablamos, en lo que enseñamos. Por eso allí en 1 Corintios 3, 4 y 5 le dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Apolo, y el otro, yo soy de Pablo. Pablo le dice, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué pues es Apolos? Pablo lo vuelve a reprender porque insistían en crear división en el pueblo. Querían seguir hombres. Mire, y si hay algo que hay hoy, es gente siguiendo hombres. Aman más al hombre que a Dios y le tienen más temor al hombre que a Dios. Y Pablo quería que no quería que pasara eso ahí. Por eso los reprendía, para que no entraran en esa división y siguiendo a hombres. Entonces, claro, Pablo entendía que eso es lo que hacen los niños espirituales, seguir a hombres. La visión en el monte era un anticipo del juicio final sobre la nación que rechazó la luz de la verdad. En Mateo capítulo 17 y verso 5, la voz, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oí. Gloria al Señor. Entonces, al quedar solo Jesús, se nos enseña que el mediador terminaría su obra en el primer siglo, dejando al Padre como todo en todos. La unidad que Pablo estaba buscando. Las enramadas o tabernáculos o templos representan el deseo humano de perpetuar lo viejo. La ley, como está hoy, hasta el día de hoy, el iglesismo. ¿Te das cuenta? Algo que fue destruido totalmente con el fuego purificador del año 70 después de Cristo en su segunda venida. Este es el momento en que Jesús muestra que el antiguo orden de enramadas debía dar paso a lo nuevo. ¿A qué? Al reino. Por esa razón usted ve que Pablo, las reuniones de Pablo eran en casas. Pablo no construía templos ni enramadas para meter cantidades de personas, porque el evangelio del reino no es para predicarlo a multitudes, es para irlo uno a uno, dos, tres, porque esta palabra, como es una palabra al espíritu, no es letra, no se puede predicar a grupos grandes, porque si cuesta que entienda uno, que usted le está hablando frente a frente a uno, ahora imagínate un grupo grande donde unos hablan, otros se mueven y todo el mundo está distraído. Qué difícil. Este es un trabajo de hormiga. Por eso aquí no trabajamos con números, aquí trabajamos con uno. Por eso Pablo, ¿cuáles eran los lugares donde Pablo predicaba? Las casas. Y Pablo en Roma, cuando estuvo preso, que estuvo 2 años en Roma, alquiló una casa y predicó ahí durante 2 años y medio. La gente venía a visitarlo y él ahí les enseñaba, les hablaba del reino. En Hechos 18, 28 al 30, perdón, Hechos 28, 30. También en Corinto, cuando visitó a Aquila y a Priscila, él visitaba y él se hospedaba, ahí mismo se quedaba. Esos eran los hoteles 5 estrellas de Pablo.
las mismas casas de los hermanos donde llegaba y ahí él daba la enseñanza. En Hechos 18:3 usted encuentra a Pablo en la casa de Aquila y Priscila. Luego de ahí se movió y se fue a la casa de un tal Justo, donde estuvo por 1 año y 6 meses predicando. Porque resulta ser que llegó a la casa en Hechos 18:7 y la casa de Justo estaba a la par de una sinagoga y Pablo, que era tremendo, se metió a la sinagoga y total que el pastor o el líder, el que predicaba, el judío de la sinagoga, se llamaba Crispo. Y total que Pablo le habló a Crispo y se ganó a Crispo y se ganó a toda la familia y se ganó a un montón de gente ahí en el pueblo. Y por eso Dios se le presentó en una visión de noche, en el verso 9, y le dijo, no te vayas, quédate aquí, yo estoy contigo, nadie te va a hacer mal. Predica. Y Pablo se quedó 1 año y 6 meses en ese lugar. Luego de ahí usted fue a donde Ninfas, la casa de Ninfas, otro lugar donde él se hospedaba, en la Odisea, en Colosenses 4:15, y se quedó ahí también y hizo una gran obra. Luego fue donde Filemón, en Colosas, y se hospedó con Filemón, y ahí en la casa de Filemón, Filemón 1:2, y ahí él enseñaba. También se acuerda ya cuando llegó a Filipo, cuando estaba aquella mujer lavando en el río y estaba Lidia. Y él predicó ahí, solo Lidia, dice que el Espíritu Santo abrió el corazón de Lidia. Y Lidia lo hospedó y él se quedó hospedado en la casa de Lidia y le ministró a toda la casa y ahí se convirtieron todos también. ¿Te das cuenta? Pablo era tremendo. Y entonces, después pasó allá donde Jasón o Jason, en Tesalónica. Pablo iba con Silas. En Hechos capítulo 17, versos 5 y 9 al 9. Y dice que estuvo con Silas ahí, donde Jasón, los judíos se levantaron y no estuvieron muy contentos de que Pablo predicara ahí en ese lugar, porque la gente se estaba convirtiendo. Y entonces levantaron al pueblo los judíos y vinieron a buscarlo a Pablo a la casa de Justo, y resulta ser que Pablo no estaba ni Sila, pero entonces se llevaron a Justo y un poco de judíos que estaban ahí en la casa y se los llevaron y los metieron a la cárcel a todos. Y lo soltaron hasta que Justo pagó la fianza de todos, lo echaron a la calle. O sea, qué cosa más linda ver la obra como Pablo la hacía. Hoy en día, y no es crítica, no es crítica. No, yo no estoy criticando ni estoy juzgando. Si usted tiene un templo, tiene una congregación y usted conoció esta palabra ahora y después no queda otra que echar para adelante. Pero hay líderes que pierden el sueño y pierden hasta el ministerio por un templo. Y se enjaranan hasta donde no tienen y enjaranan al pueblo hasta donde no hay por construir un templo. ¿Te das cuenta? Pero el trabajo de la iglesia primitiva era por las casas. Lo bíblico. 2, 3, 5, 10, 4, lo más 10. Y ahí enseñando, instruyendo la mente de Cristo en el pueblo. Gloria al Señor. Entonces, Moisés, como representante de la ley, debía desaparecer de la escena histórica para que la justicia de Dios fuera plenamente manifestada sin obras.
Bajo el consumado es, nosotros entendemos que la vigencia de la ley mosaica expiró completamente cuando el templo fue reducido a cenizas en el año 70 en la segunda venida de Cristo. Ya no hay necesidad de sacrificios ni de mediadores. Ya no hay necesidad de nada de esto, porque ya la sombra dio paso a la realidad eterna del reino. Por eso Jesús decía en Mateo capítulo 5, verso 18, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo esto se ha cumplido. Y todo eso se cumplió en el año 70 después de Cristo. No como se enseña por ahí de que algún día, en algún tiempo, no, ya eso pasó. Imagínate, en el primer siglo, que fue el juicio final, que fue el juicio del pueblo de Israel, de los judíos, para entrar en el reino. Todo se cumplió cuando el sistema levítico fue erradicado por los ejércitos romanos, cumpliendo la palabra profética de Cristo sobre aquella generación, la generación del primer siglo. Dice que no quedó piedra sobre piedra como Jesús lo profetizó en Mateo 24. No quedó piedra sobre piedra que sostuviera un pacto que era obsoleto y estaba próximo a desaparecer en el año 70. Entonces el ministerio de muerte grabado en piedra fue sustituido por la vida del Espíritu que fluye directamente desde el trono de Dios. El escritor a los Hebreos en el capítulo 8 y el verso 13 dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se hace viejo y envejece, próximo está a desaparecer. ¿Te das cuenta? La desaparición de Moisés en la transfiguración predecía el fin del judaísmo como sistema de salvación, abriendo la puerta a la herencia celestial. En el año 70, la ley dejó de ser un ayo, un guía para Israel, porque iba a desaparecer. Pues la madurez del reino del Padre, fue finalmente alcanzada. Elías representaba a los profetas. ¿Cuáles profetas? Aquellos profetas que anunciaron el día del Señor, un día de oscuridad para los enemigos de Dios y de luz para los fieles que creyeron, confiaron y esperaron en Él. Su presencia junto a Cristo confirmaba que todas las visiones proféticas estaban convergiendo en un solo punto histórico, la partida de Cristo. Una vez que el mensaje fue entregado y la señal de la destrucción fue dada, la profecía alcanzó su meta final. Y en Mateo capítulo 11 y en el verso 13 dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Yo no sé qué andan haciendo profetas por ahí hoy en día. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan en el primer siglo. Juan el Bautista, viniendo en el espíritu de Elías, preparó el camino para el juicio que consumiría la paja y recogería el trigo en el granero. En el consumado no esperamos más profecías, pues el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía cumplida. La voz de los profetas descansó cuando la ciudad santa fue juzgada y el tiempo de la angustia de Jacob llegó a su fin. Por eso Daniel, capítulo 9, verso 24, dice, para acabar con la prevaricación o con el abuso y poner fin al pecado y sellar la visión y la profecía. Entonces, al sellarse la visión, entramos en una era donde la revelación es completa y la comunión con el Padre es directa y es sin velos.
Por eso Pablo decía, ahora vemos como por espejo, oscuramente. ¿Te das cuenta? Pero cuando venga lo perfecto, le veremos cara a cara, tal y como Él es. Por eso al sellarse la visión, entramos en una era donde la revelación es completa y la comunión con el Padre es directa y sin velos. Elías ya no es necesario porque el fuego del juicio ya descendió y purificó la tierra de la vieja administración, o sea, de la ley. La venida de Cristo no es un evento futuro, sino un hecho histórico ocurrido durante la vida de los apóstoles, tal como él lo prometió. En el año 70 después de Cristo vino sobre las nubes, que él vino sobre las nubes en juicio. No es que él vino en persona, él vino en las nubes en juicio en el ejército romano para ejecutar la sentencia sobre Jerusalén. La ramera, la que la adúltera, la que persiguió a los santos, la que lo crucificó a él. Entonces, esta venida marcó la transición definitiva entre el reino del Hijo, que era redentor, y el reino del Padre. ¿Te das cuenta? En Mateo capítulo 16, verso 28, Jesús les dijo a sus discípulos en el primer siglo, hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Él estaba hablando de un tiempo corto, un tiempo cerca, donde él calculaba que de acuerdo a la época y a cómo estaba el tiempo, muchos de los que estaban ahí escuchándolo iban a estar presentes cuando él viniera. Y así fue. Entonces, esta promesa se cumplió literalmente cuando los sobrevivientes de aquella generación presenciaron el colapso del mundo judío y el fin de aquel cosmos antiguo, del cosmos judío. Entonces, no fue una venida física, no fue una venida visible para los ojos carnales, sino una manifestación de poder soberano que cambió el curso de la historia. El cielo y la tierra del pacto antiguo pasaron, dando lugar a un nuevo orden espiritual donde la justicia habita permanentemente. Por eso Juan, el apóstol Juan en Apocalipsis, capítulo 1 y verso 7 dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron. ¿Te das cuenta? ¿Quiénes fueron los que le traspasaron? Los judíos. Los judíos de aquel momento del primer siglo. ¿Ve? Todo ojo le verá y claro que lo vieron, porque él fue crucificado ahí en Jerusalén. Y toda el pueblo y el populacho de Judea, de Jerusalén, se hicieron presentes ahí. Todo ojo le verá y lo vieron. ¿Quién no iba a ver semejante mortandad, semejante destrucción? Aquellos que le traspasaron, es decir, la nación de Israel. Cuando él está hablando de aquellos que le traspasaron, nada más es un asunto de usar la lógica, pensar un poquito nada más. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron. ¿Quiénes le traspasaron? Los judíos. Y para que se cumpliera esa profecía, tenían que estar presentes en su segunda venida los que le traspasaron. Y claro que estuvieron presentes y claro que fueron muertos inclusive por el ejército romano. A no ser que tú creas que los que le traspasaron allá en la cruz anden por ahí todavía esperando que venga algún día para ver si lo ven. ¿Te das cuenta? Eso no tiene ni pie
ni pies ni cabeza. Aquellos que le traspasaron la nación de Israel del primer siglo vieron su poder en la destrucción de su ciudad y de su templo. ¿Ve? Con este acto, Cristo entregó el reino al Padre, habiendo suprimido todo dominio y autoridad contraria a su diseño eterno. Jerusalén era el epicentro, algo bien irónico. Jerusalén era el epicentro de la resistencia contra el Espíritu Santo. Era la resistencia contra el Cristo glorificado. Era la resistencia contra el Evangelio. Qué ironía, ¿no? Y su caída representó el juicio final para el mundo del antiguo pacto o del antiguo testamento. El fuego que consumió el templo no fue un accidente militar, sino la ejecución de la sentencia divina sobre el sistema de enramadas. Y vaya que tenemos enramadas hoy en día por todo el mundo. En ese momento, la muerte, el último enemigo, que era la separación espiritual causada por la ley, fue finalmente destruida. Por eso en Mateo 24:34, otra perlita que Jesús le dio a sus discípulos: no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Cuál generación? La generación de Jesús. Él dijo esta, él no dijo aquella, él no dijo la del siglo 25, siglo 30 o siglo 40. No, él dijo esta generación, hablándole a sus discípulos. No pasará esta. Estos versos son claves para que usted logre entender. Estos son versículos claves para que usted logre entender que la venida de Cristo fue en el año 70. Léalo bien, véalo bien, analice, piense. No pasará esta generación. Es como que supongamos que yo le digo a usted: amado, no pasará este año hasta que yo vaya a su país. No pasará este año. Usted no va a entender. Si yo le digo a usted que yo voy a ir este año, que este año no va a pasar hasta que yo llegue donde usted, a su país, usted no va a entender. Si él dice que no pasará este año. No, pero lo que quiere decir es que él viene dentro de 20 años. O sea, eso no tiene ni pie ni cabeza. Si él dijo esta generación, era esa generación. ¿Te das cuenta? Por eso estamos plenamente seguros de lo que estamos hablando, porque tenemos la Biblia, tenemos la palabra. Y sin torcer los versos, ahí está, es claro, como que 2 más 2 son 4, ahí está, clarito. No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Ve? Jesús fue claro en su cronología, limitando el cumplimiento de esas señales a su tiempo presente, no a un futuro lejano de miles de años, como enseña el futurismo, algún día por allá. Y la iglesia esperando y angustiada y esperando. Y Cristo algún día viene. ¿Y cuándo viene? No sé, pero algún día viene. Espéralo, ayuna, ora, vigila, ofrenda, diezmos, haga esto, vaya para allá, porque Cristo viene. Y cuidado usted disfrutando con su familia una fiesta o algo, porque si Cristo viene usted se queda. Por favor, todo eso es amedrentamiento, todo eso es manipulación. Sea libre. Ya son muchos los años que tiene usted de que lo estén engañando. Sea libre. Agarre la Biblia, métase, escudriñe, busque. Pídale a Dios que le dé
que le abra el entendimiento. Pídale a Dios sabiduría para comprender la palabra. Usted no puede seguir siendo siervo de los hombres. Usted tiene que ser uno con Dios. Porque tú eres muy especial y muy importante para el reino. ¿Te das cuenta? El juicio final no es un evento pendiente. ¿Eh? El juicio final fue una realidad que ya se dio en el año 70 después de Cristo, en la segunda venida de Cristo, cuando Él vino y le realizó el juicio a los que lo mataron, a los que mataron a los apóstoles, a los que mataron a los profetas. ¿Te das cuenta? A los que persiguieron el evangelio. El juicio final fue una realidad que Él ya liberó a la humanidad de ese juicio que la gente está esperando. Que se predica que algún día viene el juicio final. Prepárate porque el juicio final viene. Olvídate de eso. Olvídate de eso, ya eso pasó. Eso fue en el primer siglo, cuando se cumplió el ayón del pueblo judío, del pueblo de Israel. La separación entre el lugar santísimo y el pueblo fue eliminada para siempre. Esa separación fue eliminada para siempre, permitiendo que la presencia de Dios llene toda la creación. En Lucas capítulo 21, verso 22 dice, porque estos son días de retribución. Jesús hablando, estos son días de retribución. ¿Sabe qué quiere decir la palabra retribución? De venganza. Para que se cumplan todas las cosas que están escritas. ¿Sí? Él tenía que pagarle a Israel. Toda la sangre que se derramó desde Abel. Toda la sangre, todos los muertos, todos los que mató la Jerusalén, la ramera, la pagana, el Israel apóstata. Dios y los profetas se los venían diciendo que un día venía un día en que Dios les iba a ajustar cuentas. Ellos no creyeron, pero les llegó. ¿Ve? En el 70. Con la caída de Jerusalén se cerró el libro de la historia del antiguo pacto y el canon bíblico. La eternidad se hizo presente de manera plena y total. El año 70 después de Cristo es el punto de inflexión, es la plataforma de inflexión donde el tiempo del hombre terminó y comenzó el día eterno del Padre, el día octavo, el día del reino. Gloria a Dios. Tras la destrucción de los enemigos de Dios en el siglo I, Cristo entregó el reino a su Padre, cumpliendo su propósito mediador. ¿Te das cuenta? Por eso hoy no necesitamos mediadores, porque ya Cristo en el 70, Él cumplió el propósito y Él entregó el reino a su Padre. Hoy no necesitamos mediadores porque hoy somos uno con el Padre, uno con el uno. Una misma esencia, una misma sustancia. Gloria a Dios. Ya no necesitamos a un Cristo que interceda por el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado fue quitado. Él lo quitó. En el primer siglo, Él lo quitó de en medio, mediante su sacrificio y mediante el juicio en el 70. Hebreos 9:26, ahí está clarito. Ahora vivimos en el estado consumado, donde la divinidad envuelve toda nuestra existencia y no hay necesidad de templos, de enramadas hechas de manos. Por eso en primera carta a los Corintios 15:24
El apóstol Pablo lo decía tremendamente bonito. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio. ¿Te das cuenta? Eso pasó en el 70. En el consumado es entendemos que la resurrección de los muertos ocurrió espiritualmente cuando el Hades entregó sus cautivos en el año 70 y los que estaban vivos fueron transformados y arrebatados y fueron llevados al cielo, fueron llevados al reino. Tanto los que estaban en el Hades, que eran murieron creyendo en el Señor, como los que estaban vivos esperando su venida y fueron transformados, como dice Pablo, y fueron llevados al paraíso, al tercer cielo, al reino de Dios. Los santos vivos fueron transformados. Gloria al Señor. Hoy el reino del Padre no es algo que esperamos alcanzar después de la muerte física, sino nuestra realidad presente y perpetua. Yo vuelvo a repetir eso. Hoy no estamos esperando nada. Hoy el reino del Padre no es algo que esperamos alcanzar después de la muerte física, sino nuestra realidad presente, perpetua. Hoy estamos en el reino, vivimos en el reino, en él somos y en él nos movemos, porque somos uno en el uno. Por eso 1 Corintios 15:28 dice, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas. ¿Está oyendo eso? O sea, cumplió su misión. Y al cumplir su misión, le dijo, papá, aquí estoy, he cumplido, ya sometí la muerte, ya quité el pecado, ya hice todo aquí estoy presente, ahora yo me someto nuevamente a usted. O sea, el Padre absorbió al Hijo. ¿Para qué? Para que Dios sea todo en todos. Por eso hoy no hay mediadores. El propósito de la mediación de Cristo llegó hasta el primer siglo, en el año 70, cuando él ya cumplió su misión y se sometió al Padre. Por eso es que usted oye que decimos que somos uno en el uno, somos una misma sustancia, somos uno con Dios. Y tienes que acomodar lo espiritual a lo espiritual, si no, no nos entendemos. Yo estoy hablando espiritualmente. Tú eres uno con Dios en tu espíritu. Que no lo entiendas, que no lo sepas, porque quizás nadie te lo había dicho, eso es otra cosa. Pero si tú estudias la palabra, escuchas las enseñanzas, te vas a dar cuenta, la fe va a venir a tu vida y tú vas a entender quién tú eres, tu verdadera identidad. Que tú no eres un tizón del infierno como enseñan. Que tú no eres un diablo, un endemoniado. No, 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 no. Tú eres uno con Dios. Esta es nuestra realidad suprema, la unidad perfecta con Dios, sin intermediarios, sin sombras y sin las enramadas de la religión organizada. La función de Cristo como sumo sacerdote alcanzó su clímax y conclusión al reconciliar todas las cosas consigo mismo y con el Padre y hacerse nuevamente uno con Él. Esto es un misterio maravilloso poder entenderlo. Cuando la Biblia dice que Él se sujetó al Padre, lo que hizo fue que Él se hizo uno con el Padre. Una misma sustancia. Desapareció Cristo y quedó el Padre. ¿Te das cuenta? Cuando digo desapareció, es que se hicieron uno.
Nosotros somos uno con el Padre, somos uno con Cristo, somos uno con el Padre, somos uno en el uno. Todos estamos, es como una olla de agua, como que Cristo en el agua, yo me meto en el agua, usted se mete en el agua y lo que queda es una olla de agua y la olla de agua es el Padre. Eso es todo. Así, así es sencillo. Entonces, mira lo que dice Juan 17:23, hablando Jesús. Oiga lo que dice. Cuando él está haciendo la oración allá en el monte, en la última reunión que él tuvo con los apóstoles, porque ya él iba a ir a la muerte. Para que todos, sería bueno que leyeras toda esa oración, es una belleza. Para que todos sean uno. Ve la oración de Jesús, para que todos sean uno, no dos, no tres, no cuatro, no cinco, no, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Esa es la unidad, esa es la unidad en el espíritu. ¿Te das cuenta? ¡Qué belleza! Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, hablando Jesús, y yo en ti. Y si yo hubiera estado cerca, hubiera dicho, y tú en Yamil, y Yamil en mí. ¿Te das cuenta? O sea, esa es la unidad del espíritu, donde todos somos uno. Que también ellos sean uno en nosotros. Ahora ya agarró a todos y los metió ahí, en él. Para que también ellos, para que también José Ernesto, para que también Yamil, para que también Miriam, para que también Gaudí, para que también Milena, para que también todos ustedes que me siguen, todos ustedes, para que también todos ellos sean uno, una sola esencia, una sola sustancia. El problema que tenemos hoy es que el sistema, la ley, trajo el dualismo, la separación de Dios con el hombre, la separación. Por eso es que a nosotros se nos hace tan difícil poder entender que somos uno con Él, porque a nosotros nos enseñaron que Dios estaba allá en el cielo y nosotros aquí en la tierra. Porque a nosotros nos enseñaron que Dios estaba allá en el templo y nosotros en la casa. Por eso usted escucha tantos amados diciendo, voy a ir a buscar a Dios al templo. O usted oye personas diciéndole, oye, vaya a la iglesia, busque a Dios. Porque eso fue lo que nos enseñaron, el dualismo, la separación. Pero cuando Cristo vino, quitó el pecado, la separación entre Dios y el hombre se terminó. Para eso vino Él, se terminó. Para volver a unir lo que Adán dividió. Voy a traer un tema sobre eso, es muy profundo, pero lo vamos a traer. Yo es claro que usted lo va a entender. Entonces, ese era el plan, eso se cumplió en el año 70. Ya no hay división, ya no hay separación, ya no hay pecado. Lo que separaba al hombre de Dios era el pecado que fue quitado por Cristo. Gloria a Dios. Para que, oiga lo que Jesús decía, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, vea qué bonito, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Esa es la unidad perfecta, es la unidad del reino. Por eso aquí no hay dos, aquí solo hay uno. Uno en el uno. Gloria a Dios, yo confieso que usted entiende esto.
yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Qué cosa más hermosa. Te recomiendo que te leas toda la oración, es una belleza. Hoy no vivimos bajo la expectativa de un fin del mundo físico, sino en la celebración de un mundo o de un reino espiritual que no tiene fin. El tabernáculo de Dios está con los hombres. Imagínate, Dios mora en mí y yo moro en él. Tú moras en él y él mora en ti. Tú moras en mí y yo moro en ti. Somos uno. Eso es lo más grande, lo más hermoso que se puede comprender. Todo el sistema religioso, por eso es que nos llaman locos, falsos profetas, por eso es que nos llaman que nosotros estamos mal, porque ellos predican dualidad. Ellos predican Dios allá y el hombre aquí. Hoy no está Dios allá y el hombre aquí. Hoy no está el reino allá y nosotros aquí. Hoy no está el cielo allá y la tierra aquí. No, el cielo y la tierra son uno porque Dios es el cielo. ¿Te das cuenta? No hay tal cosa como el cielo allá. Algún día en el cielo, no, olvídate de eso. El cielo está aquí adentro y yo estoy dentro del cielo. Porque yo soy uno con el cielo, uno con el Padre. Tú eres uno con el Padre. Si yo quiero entrar al cielo, me meto dentro de mí mismo y me veo adentro. Yo no puedo buscar nada, nada, absolutamente nada de lo que es el reino afuera, porque todo el reino está dentro de mí, todo el reino está dentro de ti, dentro de ti. Si tú quieres encontrar la paz, el gozo, toda la bendición, la prosperidad y todo lo que tú quieras, tienes que entrar en ti, meterte en ti, porque el reino está dentro de ti, está en ti. No busques afuera, afuera no hay nada, afuera lo que hay es problemas. ¿Quieres paz? Métete dentro de ti. Ahí está la paz. Ahí está el gozo, está la vida, está la alegría, están los ruidos que fluyen. Está la luz. Está la salud, la sanidad, todo está ahí. Y de ahí sale hacia afuera. Oh Dios. Hemos entrado en el reposo eterno que el autor a los hebreos instaba a buscar. Un reposo que comenzó cuando el templo terrenal cayó. Por eso Apocalipsis, Juan hablando, capítulo 21, verso 3 dice, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con ellos. Qué lindo. Dios no está por allá, Dios está aquí, Dios está en mí. Dios está en ti. La Nueva Jerusalén no es una ciudad de oro físico que bajará del espacio, sino la iglesia glorificada que ya está presente en la tierra. La Jerusalén, la celestial. Desde el año 70, las naciones caminan a la luz de esta ciudad espiritual y las puertas del reino permanecen abiertas para siempre, para toda la humanidad, en todo el mundo. 9.000 millones de habitantes en la tierra, 9.000 millones de personas para los cuales están abiertas las puertas de la ciudad. El reino del Padre es un reino de paz interior, es un reino de justicia interior consumada y de una presencia divina que satura cada rincón del ser humano. En Apocalipsis 21, 22 dice, y no vi en ella templo, porque sería que no vio, ahí no vio, Juan no vio enramadas,
No vio enramadas por ningún lado, dice, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella. Gloria a Dios. Porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella. La ausencia de templo confirma que las enramadas de Pedro no son necesarias en la luz perpetua del Padre Eterno. Hemos sido trasladados de las tinieblas de la ley a la presencia eterna de Dios, donde hoy le vemos cara a cara y su luz no se desvanece. Gloria al Señor. El reino eterno es la realidad presente, donde Dios gobierna sin oposición. No hay oposición, no hay diablo, no hay pecado, no hay muerte. Hablo de la muerte espiritual, no hay muerte. ¿Te das cuenta? No existe nada de eso. Tras haber juzgado al Israel carnal apóstata y finalizado la obra mediadora de Cristo en el año 70 después de Cristo, ya no hay más sombras, ya no hay más figuras, ya no hay esperas. Vivimos en la plenitud total del Padre. Gloria a Dios. Qué maravilla, qué lindo poder entender esto. Yo te declaro como Dios te ve. ¿Cómo es que Dios te ve? Uno en el uno. Pon atención a esto, pon atención a esto. Él en ti, tú en mí y yo en él. Él en todos y todos en él. Uno en el uno. Gloria al Señor. Comparte esta locura. Y yo sé que hay mucha gente hambrienta que están necesitando escuchar esto. Compártelo. Y nos encontramos en el próximo video.